Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hoy tenemos una ruta muy singular y muy difícil que lamentablemente muchas personas han tenido que experimentar durante la pandemia. Y es la de no poder despedir a nuestros seres queridos de la manera que tradicionalmente lo hacemos, ya sea dentro del contexto de tradiciones familiares, religiosas o espirituales. Sin duda, la pandemia ha hecho cambios significativos en la forma de llevar el duelo. Por ejemplo, como no poder visitar a nuestras personas con COVID-19 mientras están hospitalizadas, no poder abrazar a nuestros familiares o amigos y amigas en tiempos de tanta incertidumbre y dolor. Y no poder realizar los rituales tradicionales de despedida, como los funerales y actividades religiosas o espirituales que queremos hacer para conmemorar la vida de esa persona que se nos va. Hoy conversaremos con una de las copresentadoras de Tres Rutas, nuestra querida amiga Rebeca Espinosa. Rebeca pasó por una experiencia muy difícil durante la pandemia, ya que perdió a su padre. Rebeca, gracias inmensamente por tu generosidad de compartir tu experiencia de duelo durante la pandemia, que sé que será de mucho valor para nuestra audiencia. Y aunque vamos a hablar mayormente sobre el proceso del duelo durante la pandemia, quiero empezar preguntándote, ¿cómo te enteraste de que tu papá estaba enfermo del COVID-19? Hola chicas, muchas gracias por tenerme y por abrir este espacio para que podamos conversar sobre esto. Gracias a ti. El cómo me entero de cómo mi padre está enfermo fue por una información, o sea, nosotros vivíamos, o sea, mi mamá, mi padre y mi nana, como le digo yo, o mi segunda madre, ¿verdad? Que ella un día me escribe y me dice que mi padre ha quejado, de una gripe, que está muy mal, que no sé cuánto. Y la verdad es que en ese momento, a pesar de que el COVID estaba, eso fue en septiembre del 2020, o sea, ya de que todos sabíamos del COVID, que sabíamos de los síntomas y todo eso, no nos pasó por la cabeza que era COVID. O sea, él decía que era una gripe de esas que le dan, porque es cierto que le daban muchas gripes. Bueno, no muchas, pero sí cuando le daba era como que lo tumbaba, en buen dominicano. Entonces, nada, o sea, tenía como una semana y entonces cuando pasa esa semana que mi madre y Tina están preocupadas o sea, por la salud de él, entonces ahí deciden llamar a emergencias y entonces, bueno, creo que el 911 fue que llamaron. Y entonces el 911 fue a la casa y entonces cuando lo vieron, dijeron, no, hay que hospitalizarlo, o sea, el señor no puede respirar. Wow, Y estaba bien mal entonces, entonces. sí, entonces ahí fue que se lo llevaron. Mm. Pero todavía no le pasaba por la cabeza que era COVID-19. Creo que ya a esos días, o sea, ya en ese momento sí. Okay. O sea, ya en ese momento sí como que ya, como que esto es lo que puede ser, entonces obviamente esto es lo que procede, porque él no podía respirar bien, entonces, o sea, eso es lo que me dicen, porque no estuve allá. Como al no poder respirar, y ya es como que ese síntoma, ¿sabes? El que todos entendíamos que era más propio de lo que era el COVID en ese entonces, porque ya ahora se sabe un poco más, pues entonces sí, ya se tenía esa sospecha. Para contextualizar un poquito en este episodio, para las personas que nos están escuchando por primera vez, para que sepan que Rebeca vive en Estados Unidos y su familia vive en República Dominicana, entonces ella todo lo manejaba a larga distancia, entonces ustedes
todos sabemos que en esta época del COVID, que todavía la estamos viviendo, no permiten familiares en la clínica, los pacientes entran Ujú. entran y no permiten compañía por el riesgo de contagio de las otras personas. Entonces, Rebeca, me imagino que para ti fue mucho más cuesta arriba, porque además de estar en otro país, pues estar con mucho menos comunicación por la condición del COVID. Eh, ¿cómo, cómo te hacías para poder comunicarte, poder tener información de primera mano, como dicen, sobre sus condiciones de salud, su evolución en el día a día, eh, ya que no había mucha comunicación ni con la familia tuya que estaba allá, que está aquí mismo en Dominicana? No, no, comunicación sí había, constantemente. O sea, de hecho, una de mis tías es doctora y ella contactó directamente a la clínica porque tiene muy buenos contactos y esas personas mantuvieron contacto con, o sea, en todo momento. O sea, llegaba un momento en que yo decía, Dios mío, me daba hasta pena con mi tía porque yo decía, la pobre, o sea, es la que está en comunicación en todo momento, o sea, desde toda la parte clínica y todo la terminología que se tiene que manejar, que si los medicamentos, que si ahí vamos a hacer esto, que si vamos a hacer lo otro, o sea, todo fue consultado con ella en todo momento. Y ella obviamente me mantenía a mí y a mi hermana y a todo el resto de la familia bastante comunicados al respecto. O sea, no se hacía nada que nosotros no lo supiéramos. O sea, en ese sentido sí hubo bastante comunicación. Eh, lo que no hacía ni fácil ni difícil el proceso, porque igual, o sea, no se podía estar allá. Entonces también era difícil porque ella, aún siendo doctora, no podía estar ahí, porque se podría poner en riesgo. Entonces, eso sí lo hacíamos mucho más complejo. El que no hubiera nadie de la familia. En comunicación sí estábamos todos, pero físicamente no. Sí, no, yo recuerdo que tú me contabas que tú tenías comunicación con él, o sea, por con el celular mayormente. ¿Me puedes decir un poquito el contexto de cómo fue esa comunicación con él? Bueno, lo que pasa es que con él yo solamente tuve comunicación una vez. Eh, y el punto fue que, o sea, ya cuando le llevaron el celular, que sí se podía hablar, porque yo llamé a la clínica, entonces el personal que estaba en la clínica me decía, no, pero que él no puede hablar ahora, o no podía pasar la llamada, o no sé qué, por las mismas restricciones que había. Sí recuerdo que un día me lo pasaron eh, y fue impactante, porque es que yo solamente oía la respiración, él no podía hablar. O sea, como él no podía respirar, él no podía hablar. Y básicamente eso fue lo único que oí, la respiración. O sea, él no pudo decir nada. Yo sé que él estaba ahí, Sí, obviamente. Yo sí le hablé, pero él no me pudo hablar. claro, claro. Me imagino que es Sí. sumamente Un difícil el momento. hecho de que finalmente puedo comunicarme, tener el teléfono, voy a tener esta comunicación con él y bueno, la dificultad de la enfermedad es sí, de no poder comunicarse totalmente. Sí, exacto. Sí, no recuerdo cómo fue que llegamos a la idea, pero sí, yo le llegamos a mandar cartas, le pedimos a los doctores que estaban ahí, que fueron muy amables, que se la leyeran. Eh, recuerdo que Qué bueno. la hematóloga, porque en ese entonces estaba lo del plasma, que sí, ok, no sé cuándo, una doctora muy amable, me dijo, sí, sí, yo se la leí. Y como que eso se sintió tan chévere, porque ella, o sea, el personal médico, que debo decir que debe ser admirable para ellos, el vivir la situación de cerca, el sufrimiento porque están perdiendo pacientes, pero también el deseo de ellos de querer hacer algo por esa gente y por la familia. Y Sí. lo digo porque esa doctora en particular fue tan amable, o sea, ella me dio su teléfono, me dijo, mándame un WhatsApp en cualquier momento, o sea, yo hasta un fin de semana, recuerdo yo que le hablé, que yo soy de la que digo yo, a los médicos, yo no le hablo el fin de semana, no sé cuánto. Y esa doctora me respondió y ahí hablamos mucho, o sea, de cómo él estaba, del proceso, cómo ella lo había visto, eh, que ella se había sentado a hablar con él.
Eh, y básicamente, O sea que pudiéramos decir que sentiste apoyo de parte del personal médico en esos momentos tan difíciles donde ustedes como familia sabían que tu papá estaba en una condición muy delicada y que duró unos días. Me recuerdo que estaban en las redes, estábamos pidiendo plasma, sangre, o sea, fueron unos días de sufrimiento a ver si sobrepasaba o no el COVID. ¿Pudiste sí, sentir fueron, cierto apoyo de parte del personal que lo estuvo atendiendo? sí, sí, en todo momento, en todo momento. Recuerdo que fueron como 2 semanas que estuve interno. Ujú. Y sí, de parte de ella, de parte de esta doctora que estaba siempre en contacto con mi tía, incluso me llamó la neumóloga en un momento y tuvimos una conversación, hablamos. Eh, yo después que pasó el eh, de que falleció, ¿verdad? Leí en un artículo, porque es lo que como lo que se queda es como, wow, se fue solo. O sea, no estuvo con nadie. Y recuerdo que a mis manos llegó ese artículo que decía que los que perdemos un familiar con el COVID no debemos de pensar que ellos están solos, porque estaba todo el personal médico acompañándolos. Ujú, ujú. Sí, Y yo después yo recuerdo que dije, comentamos eso. sí. Y después yo me Ujú. puse a pensar, yo dije, wow, mira, me voy a agarrar de eso para pensar que fue así, para pensar que, que la verdad sí, o sea, que hubo mucha gente que se hizo lo posible, que Ujú. todavía al día de hoy, o sea, tú hablas con algunos médicos, o sea, y se sigue perdiendo, o sea, se siguen perdiendo vidas por el Claro. virus. Entonces yo creo que sí, yo creo que él no estaba solo. Sí, porque también parte eh, de lo difícil, o sea, está la parte de, obviamente, de uno que se queda, de los familiares, pero está también la parte de la persona que está enferma, del proceso en sí de esa persona, de que no, y que saben, me imagino, en muchas de las circunstancias, de que no van a poder tener el contacto, de que no lo pueden visitar. Y quizás ese miedo de, bueno, ya yo me voy de este mundo. Y el hecho, como tú dices, de tener esa satisfacción de que yo no estoy ahí, pero hay un proxy, como dicen, hay un personal médico que realmente está haciendo lo posible y que inclusive se está comunicando conmigo. Y de verdad que, o sea, tú empezaste a decirlo, o sea, el personal médico en todos los sentidos, desde los que limpian hasta el nivel administrativo más alto, realmente han dado 100% durante la pandemia y lo siguen dando. Y realmente es muy, muy valioso y es como hasta cierto punto ayuda realmente tener ese apoyo de que no estamos solos. Otras personas están ahí también haciendo lo posible cuando uno no puede estar con sus seres queridos. Sí, así es. Porque la verdad que fue bien difícil. Fue en pleno, o sea, digamos, no sé si la palabra sería apogeo, o sea, en pleno momento en que, como Auge. dije Ujú. anteriormente, En exacto, pleno auge. fue septiembre del 2020. O sea, si aquí las cosas, o sea, en Estados Unidos estaban mal, en otros países fue que empezó como que también, digamos que como que para el verano, más o menos, empezó como que también uno a ver más números en otros países. Entonces ahí, la verdad que sí, que era bien difícil, o sea, porque que, por lo menos ya hay más conciencia de la enfermedad, llegó el tema de vacunas que aliviaron un poco, no sé qué sé yo cuánto. Y a pesar de que sí seguimos en condiciones en las que, como dije anteriormente, se siguen perdiendo vidas, la situación no es la misma. O sea, yo creo que nosotros estábamos en un momento en el que, por ejemplo, yo no podía ir por múltiples razones, entre ellas el que, o sea, al salir mi padre positivo, se le hizo la prueba a todo el mundo en mi casa y todos estaban Ujú. positivos. Yeah.
Entonces eso fue algo difícil. De hecho, yo recuerdo que cuando una persona me decía, ¿y tú no vienes? Que fueron de las peores preguntas que alguien me podía haber hecho en ese momento. Yo recuerdo que yo ni le respondí. Porque yo dije, si yo le respondo en ese momento, o le respondo mal, lo cual no es mi forma, tal vez, o sea, ¿verdad? ¿O qué le voy a decir? O sea, como que es lógico, o sea, ¿quién te va a aceptar en tu casa? Yo creo que por ejemplo, hubiera llamado hasta a una amiga, le digo, mira, voy para tu casa, y hasta lo pone en duda, porque es que nadie estaba recibiendo gente, nadie se estaba juntando con nadie, y eso se entiende. Y yo en ese momento decía, ¿cómo es que la gente no lo entiende? Y me está cuestionando a mí de si yo voy a ir allá. Incluso mi tía, que es doctora, fue la que me dijo, óyeme, no hacemos nada, o sea, no podemos resolver nada porque estamos atados de pies y manos, o sea, no lo dejan, no lo puedes ver, o sea, porque no lo van a dejar ver. Entonces, ¿a qué va una gente? Sí, que en todo caso, Eh, inclusive si tú vas, entonces, ¿qué hace eso? Si no puedes estar ahí y como tú dices, no puedes ni siquiera estar con tu familia, o sea que claro, porque la idea de cuando tú es tienes un familiar enfermo es, voy, lo doy apoyo, Cuidarlo, lo cuido, atender. estoy con mi familia, nos damos apoyo. No, no se ujú, podía. O Sí, sí. sea, por eso fue una eso, realidad de que era que yo podía tener todo el deseo del mundo de querer hacerlo y no era posible. déjame comentarte, Rebeca, un poquito con respecto a lo que planteas, que justamente por eso es que el tema del duelo durante el COVID ha sido, vamos a decir, estudiado en los últimos meses y el último año, porque hay otro tipo de manejo con respecto al duelo. Básicamente son las mismas etapas, pero se suma un poquito más lo que es la etapa de la frustración y mientras estábamos preparando sobre el tema que íbamos a hablar y todo, nos encontramos con unas preguntas que decían, si tú en tu momento pudiste lograr identificar qué emociones te surgían cuando estaba pasando todo ese proceso de que ya tú veías que estabas perdiendo a tu papá, que no había mucho que hacer, que eran como los momentos ya de los momentos finales, porque no es lo mismo, tú has dicho algo muy, muy importante, algo muy clave. No es lo mismo decir, bueno, yo puedo ir, voy a estar en compañía con la familia, hay un sostén, hay un apoyo, y se transita esa etapa del dolor en conjunto, que decir, bueno, no puedo ir, o sea, estoy en COVID, no me puedo despedir, no puedo estar allá, o sea, hay un duelo mucho más difícil de procesar, o sea, hay, hay otro componente que se le agrega a la etapa per se del duelo. Entonces, mientras comentábamos un poquito y leíamos sobre el tema, no sé si pudiste identificar en ese proceso emociones que te surgían, si, si pudiste hacer ese ejercicio mientras pasabas por esa etapa. Tal vez en el momento en que lo estaba viviendo no, pero sí te puedo decir que fueron muchas. Por ejemplo, cuando supe que estaba enfermo, que lo iban a internar, como mi papá es una persona que yo nunca, te puedo decir que nunca se internó en su vida, eh, yo dije, está mal. Entonces ahí viene la incertidumbre, la preocupación, o sea, yo pasé por un proceso de insomnio, o sea, porque yo no podía dormir, obvio, o sea, pensando en eso. Luego, eso fue como todas esas 2 semanas, o sea, día a día era eso. Incertidumbre, duda, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Ir a mejorar? Eh, cada, cada mensaje de la doctora era que si mejoraba algo, por más mínimo que fuera, era una celebración. Pero luego algo fallaba. Entonces ahí venía de nuevo la decepción. Entonces, cuando pasa, obviamente viene la tristeza, viene eh, más desesperación por el mismo hecho de no poder decir adiós. Claro. De esa desesperación, esa tristeza,
Yo pasé a tener pique con él, porque ¿por qué te dejaste enfermar? Pique conmigo, porque yo decía, pero ¿por qué yo no dije que puede ser COVID? Ahí va también. Luego, pique con la gente, por sus comentarios, por sus preguntas. Déjame ver. Fueron muchas, Sí, demasiadas. Lo que sí que nunca cuestioné la voluntad de Dios. Y a mí hasta me sorprendí de mí misma. Cuando alguien Yo recuerdo que incluso en el grupo del que formamos parte, lo que dije, lo que escribí, me acuerdo como ahora, me acuerdo incluso hasta el momento, o sea, la calle, yo me acuerdo en la que yo estaba, me parqué para mandarle mensaje a ustedes, que sé yo cuánto, fue como 2 horas después de saberlo. Escribí, mi padre se ha marchado a la casa del Señor. Y nunca dije falleció. Bueno, estoy diciendo ahora. sí. Pero como que eso fue lo que me salió decirle a mi gente cercana, como ustedes, y ya, y a todo el que me preguntaba. Sí, sí. Hasta cierto punto un cambio de casa. O sea, de Sí, su casa se va ahora a la casa del Señor. así lo vi. Ujú. Y así lo sigo viendo. Sí, sí, sí. Luego después de eso te puedo decir, fueron muchos momentos, mira, hay un momento que yo recuerdo que fue bien triste, pero fue bien lindo, porque con todo esto, obviamente, de que estábamos en COVID, que no sé cuánto, yo estaba en el trabajo cuando recibo el mensaje. Y cuando lo dije, o sea, cuando lo pude verbalizar, porque la palabra no me salía, Ujú. recuerdo que una de mis compañeras de trabajo, lo primero que hizo fue abrazarme. Y yo reaccioné como una semana después de eso. Y cuando la vi, le dije, óyeme, tú te olvidaste del COVID, tú te olvidaste de todo. O sea, le hice saber a ella, porque ahí quiere ser agradecida, y le dije, óyeme, tú no te imaginas lo que ese abrazo en ese momento significó. O sea, eso fue maravilloso, porque yo fui la única persona que en su momento Claro, lo hizo. claro. Sí, Y esas sabes que son yo, como esas respuestas hasta cierto punto impulsivas, pero básicamente by default, como ujú, es una situación que lo que amerita es eso y tú, o sea, ante el dolor y ante otras emociones fuertes, o sea, estoy aquí contigo y ya, uno se le olvida que, bueno, la mascarilla y demás, me imagino que tienen mascarilla y todo puesto, más estaban en el entorno del trabajo. Pero qué bueno que tuviste, ya que nosotros no estábamos ahí, porque nosotros estuviéramos abrazados sin problemas, con COVID o sin COVID, Sí, aquí en sin ese claro. mascarilla. momento. Sí, ustedes porque Bueno, no lo con Fue estaban. COVID no. durísimo. Con COVID hubiera agradecido que no me abrazaran. Mira, Digamos que sin mascarilla, aunque sea una pata te doy yo con La los sin pies. Heidi. mascarilla sí. Pero sabes que yo recuerdo mucho cuando me contaste esa historia, Rebe, que hubo alrededor de la fecha que él partió a la casa del Señor, y yo hablamos, te llamé, eh, y pudimos conversar como media hora. Y obviamente yo, en esos momentos, uno muchas veces no tiene muchas palabras que decir, solamente prestar el oído a ver qué pasa. Y me acuerdo que tú misma empezaste a hablar y yo, obviamente, escuchar todo. Y me recuerdo que me hiciste justamente, me contaste eso. Y tú me decías, wow, Verónica, mira, apareció esta compañera de trabajo y me abrazó. Y la verdad que uno se pone a pensar, eh, un detalle tan sencillo como un abrazo es tan importante porque te sirvió de tanta contención. Y esa muchacha no sabe, ni se imagina lo significativo que fue para ti. Y fue justamente lo que uno necesita en un momento de una noticia de esa forma, o sea, mucha contención. Ella no se lo Eh, imagina, ella lo sabe, porque yo se lo dije después. Exacto. O sea, exacto, pero yo se lo dije. en ese momento no se lo imaginaba, o Sí, sea, sí.
Ujú. Sí, Sí, Quizás exacto, no se imaginaba lo significativo que iba a ser exacto. y sobre todo, de nuevo, dentro del contexto del Exacto. COVID-19 y no tener tu familia cerca y todo ese proceso. Eh, en Mira, que general, tú hablando, ¿cómo? Ujú. escúchame, Andel, que hablando de eso, de las cosas significativas, yo quería aprovechar para decir cosas significativas que las personas pueden hacer o decir cuando uno pasa por este proceso. Exacto, eso mismo era que te iba a preguntar. Dale. justamente esa pregunta tenía yo Ok, también, We're sync. para, perdón. Ok. estamos sincronizadas. Ok, ok, perdón. Porque la verdad es que, o sea, como que quisiera dejar algo y aportar, no solamente Ujú. mi historia, sino que hay tantas cosas que los seres humanos, y hasta yo me siento culpable de eso, de que hacemos cuando alguien se nos va. Ujú. Y que hacemos en muchísimas otras circunstancias de la vida, pero me voy a enfocar solamente en esa. Y es que yo sé que la gente lo hace de una manera genuina, del corazón, porque quiere a uno. Pero cónchale, cosa que me da más pica a mí, que me digan, no, mira, no te ponga triste, no llore, que él no hubiera querido eso. Señores, de verdad, no le digan eso a una gente que pierde a alguien. O sea, yo quiero llorar, yo quiero pasar por mi etapa de duelo, yo quiero tener pique, yo, o sea, yo decía, yo quiero tener todo eso, o sea, porque siento que incluso si no lo vivo, si no lo saco, si no lo expreso, no estoy viviendo mi duelo. Entonces, llegó un momento en que yo decía, me voy a tener que esconder a llorar, Ujú. porque entonces parece que es un pecado hacerlo. Sí, me Entonces están yo creo como que, censurando. Ujú. exacto, como que ese cliché de que, mira, él no hubiera querido que tú lloraras, y yo decía, ajá, si no hubiera querido que yo llorara, entonces se va para la clínica y no se enferma y no se muere. Entonces, ¿verdad? Entonces, Sí. como que ese era el momento, o sea, Ujú, ujú. estoy diciendo tal un disparate, pero como que en ese momento ese era mi pique. Esa hubiera sido mi Claro. respuesta. O sea, Claro, claro. no, las cosas Exacto. pasaron de una manera en la que tenía que pasar y así mismo es el duelo. Ujú. Entonces yo como que le agradezco mucho a la gente, obviamente, a veces lo decimos por ignorancia, yo también me anoto en esa, me da culpa, pero la verdad que no, hay cosas que es mejor estar y no decir nada y con eso dices más. Ujú, ujú. Y dejar la persona que Eh, sea la que ofrezca inclusive el tema, porque a veces que estamos en ese proceso y estamos tan abrumados que quizás ese espacio que tú necesitas de silencio o de compartir con alguien sin tener que hablar de eso, o sea, eso también puede ser valioso. claro, Y muchas veces la gente lo que quiere es entrar ellos su propio tema y a su sí, manera. sí. Y muchas veces inclusive hasta juzgan. ¿Qué otra cosa tú crees que puede ser beneficioso para las personas que han tenido que pasar por estas y que son también totalmente diferentes? Mira, otra cosa que yo te puedo decir es que así como dije que no cuestioné la voluntad de Dios, también cuando se va a hacer la voluntad de Dios va a pasar. Y algo que a mí me daba también, me dio un poco como vamos a decir, de sentimientos encontrados, era el tema de las oraciones. No es que yo no ore, no es que la gente deje de orar, no, las oraciones son poderosas. No obstante, por ejemplo, algo que me cayó también y lo vi y lo sentí mal porque dije, wow, fue una frase que vi que decía que el tamaño de tu milagro va a depender del tamaño de tu fe. Y yo creo que eso no es verdad. Porque entonces, eso quiere decir que si yo no tuve fe, por eso mi padre se fue y no hubo un milagro. Entonces, todo esto de la religión a mí me puso a pensar tanto en esto oye, sí, vamos a creer en los milagros, vamos a orar, tú verás que va a estar bien, no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando precisamente es la voluntad de Dios? Entonces, si somos creyentes, debemos también de saber que si llegó ese momento es porque Dios así lo quiso. Entonces, como que esa falsa esperanza de una oración o de un, mira, sí, va a estar bien o se va a poner bien, yo no sé si hace más bien o hace más mal. Entonces, yo diría como que tal vez cambiemos el discurso, vamos a dar las cosas a Dios, vamos a esperar, vamos a seguir orando, pero no crear esa falta de expectativa, porque es que no sabemos. O sea, si somos creyentes, vamos a caer en el único que sabe es Dios. Ah, Ujú, ujú. Quizá más entonces, dentro de la perspectiva de aceptación y de dejar las cosas en manos de Dios y que la oración propicie
la intervención, sea cual sea, de esa entidad, o sea, digo Dios, pero puede ser cualquier entidad religiosa que la persona crea o siga. Exacto, así lo veo. Entonces son esas cosas que tal vez, vuelvo y digo, podríamos ir para acompañar a las personas en momentos como este, como digo yo, sobre todo en duelos a distancia, porque esto es lo que es un duelo a distancia. Yo digo que es eso, o sea, estar pendiente de la gente sin agobiarlos, el que puede estar ahí que esté, si puedes un día mandar un mensaje, mándalo, si puedes, o sea, hacerte presente por un acto de hasta de ustedes con una canasta sorpresa llena con flores, no sé qué, o sea, son cosas, como dije, detalles que van a hacer sentir al que está pasando por el proceso del duelo bien, sin agobiarlo, sin hacerlo sentir culpable de que no puede llevar su duelo, de que no llore, de que mira, levántate, que no sé qué, y dejándole sobre todo el espacio a las personas y dejar que esas emociones surjan y tomen su curso y fluyan. Yo considero que de esa manera es que se ayuda a la gente en un proceso como este. Si sea que lo estés viviendo o sea que tengas a alguien que está cerca de ti que lo esté viviendo, creo que esa sería una manera muy buena de poder acompañar a la gente. Como dije, está ahí, pero no digas mucho si no es necesario. Y como las Ma- tres sabemos muy bien, todas las emociones deben de ser aceptadas y son buenas y más, sobre todo en tiempo de duelo. Dale, yo, Berito. yo diría que más bien un acompañamiento al ritmo de la persona que está viviendo el duelo. Eso sería como un resumen de lo que tú has dicho. Bueno, Sí, así Rebeca, yo la mismo. verdad que te quiero dar muchísimas gracias por haber facilitado este espacio para nosotros y para la audiencia. Cuando platicamos hace un tiempito sobre, tú propusiste hablar de este tema, las dos estuvimos, Andel y yo, muy agradecidas, porque la verdad que es un tema que tiene que nacer de ti, poder hablarlo. Y respeto mucho tu proceso. Y nada, chicas, creo que ya con esto podemos ir cerrando en el día de hoy. Sí, Sí, la no, verdad que les quiero dar totalmente. las gracias a ambas por escucharme, a la audiencia por escuchar y yo espero que de verdad son tiempos difíciles, aunque suene cliché, porque, pero es la realidad. Y nada, si puedo dejar algo con o sea, con este encuentro, con esta conversación que tuvimos, yo espero que sí, que a la gente se le pueda, se le quede algún mensaje de lo que hemos hablado y sobre todo del duelo, que como ustedes muy bien lo plantearon, tiene sus etapas, hay que vivirlo, todas estas emociones tienen que fluir y que de verdad no es difícil, pero yo soy de las que creo firmemente que si se vive de la manera que debe ser, o sea, la psicología y no se equivoca, se puede llevar un duelo saludable. En mi caso, fue lejos de la familia, muy lejos, o sea, me tomó más de casi 2 años volver a verlos y volver a sentir ese abrazo, fue como una cosa de wow, estamos aquí. No vivimos esto juntos, pero en algún momento vamos a estar juntos. No sé si me Claro. doy a entender. O sea, Ujú. y nada, o sea, que eso mismo no es el fin del mundo. O sea, en aquel momento no nos pudimos dar el abrazo, pero nos lo dimos después. Solamente que fue un poco más tarde. Un poco Ujú, ujú. retrasado. Claro, claro. Y que no estaban juntos físicamente, pero la verdad que la comunicación digital o virtual o telefónica que tenemos en estos momentos realmente también facilita eso de que no sentirnos tan lejos, aunque sí estemos lejos físicamente. Exacto. Eso lo Sí, facilita muchísimo. eso ayuda mucho, claro. Sí, sí, sí. Y Eh, nada, un mensaje final es que también yo sé que hay mucha resistencia al tema vacuna, ya hemos hecho podcast y ya los oyentes lo habrán escuchado cuando hablamos de que si vacuna, que si no vacuna, no sé qué. Yo puedo decir que el día que me puse mi primera dosis salí llorando y yo decía, van a creer que estoy loca.
Y yo decía, no, tú estás loca, Rebeca, tú estás haciendo lo que tu papá hubiera hecho. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, y con eso terminamos, de verdad, Rebeca, inmensamente agradecida por facilitar y comentarnos acerca de tu proceso, que yo sé que de nuevo es de mucho valor para todos. Y que como tú dices, o sea, si nos queda algo de esto es, aún en la distancia, aún con circunstancias difíciles y diferentes, podemos. Y nos adaptamos y seguir en agradecimiento de una manera u otra, al ritmo que nos toque. Así es. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.